Saben que el taller que me toca compartir a mí es el taller de la estaca de la familia, ¿sí? Así que me parecía importante que podamos, en ese sentido, estar lejos de nuestra familia para que nadie se codee con nadie, ¿no? Te está hablando a vos, escucha, esto es para vos, ¿no? Pero Dios quiere seguir hablando, ¿no? Y cuando pensamos en la palabra que el Señor nos dio como iglesia para este año, entendemos que hay que reforzar tantas cosas. Que primero, para que haya avivamiento y para que haya expansión, primero hay que fortalecer y reforzar cuestiones que parecen simples o que parecen básicas, pero que no lo son. Por eso hoy yo te voy a animar que puedas tomar tu cuaderno, más que tu Biblia, tu cuaderno, porque les voy a dar algunos versículos bíblicos. Y saben que cuando me enteré que tenía que preparar este taller, sentí como, además de nervios, un temor tan fuerte, ¿no? De Dios, una responsabilidad, no sé cómo decirlo, ¿sí? Saben que hace muchos años el Señor me venía inquietando acerca de las familias, pero no de cualquier familia, sino acerca de las familias cristianas específicamente. Ustedes saben, yo nací en una familia cristiana, o sea, mi mamá creo que no me tuvo en el templo porque no había partera, ¿no? Pero casi. Y a lo largo de mis jóvenes años, me tocó acompañar a hijos, a esposas, a madres, en distintos procesos, ¿sí? Con conflictos familiares y demás. Pero más allá de los conflictos que pueda haber en las familias, saben que la familia es un invento, una idea de Dios, y es una idea fantástica cuando la vivimos según Él la pensó, ¿no? Dios tuvo muchas ideas fantásticas, pero son fantásticas cuando las vivimos a su modo, bajo sus parámetros, ¿no? Bajo sus formas. Y si hay algo que tenemos que pensar para comenzar este taller es que no importa cómo fue la familia hasta ahora, ya sobre lo pasado ni modo, no podemos volver el tiempo atrás, pero hoy el Señor viene a hablarnos para que hagamos algo con lo que tenemos. Con lo que tengas, Dios quiere hacer algo, quiere traer transformación, amén. Y saben que en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, se relata la vida y el reinado de un rey llamado Ezequías, que era muy bueno, o sea, fue muy buen rey, le iba muy bien en todo lo que hacía a Dios le agradaba, él confiaba en Dios, destruyó altares paganos. O sea, ¿vieron cuando una persona hace las cosas bien? Bueno, se ve que Ezequías hizo las cosas bien. Pero en el capítulo 20, versículo 1 y versículo 2, les voy a leer lo que dice. Segundo libro de Reyes, 20, 1 y 2. Por aquellos días, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Un hombre que tenía seguramente todo lo que quería, o sea, no tenía necesidades de ningún tipo. Además dice la palabra que hallaba gracia delante aún del pueblo, delante de Dios. Sin embargo, cuando está a punto de morir, Dios le dice: poner en orden tu casa. Saben que en los versículos siguientes Ezequías empieza a desesperar, empieza a decir: Señor, acordate. ¿Vieron cuando empezamos a traer argumento delante de Dios? Acordate que yo te fui leal. Acordate que yo te fui fiel. Acordate de todas las cosas que hice para agradarte, para obedecerte. Después leemos que el Señor lo sanó y le dio 15 años más de vida. Pero ¿saben qué? Hoy estamos acá y el Señor nos viene a dar la misma orden que le dio a Ezequías. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Amén. Y saben que como Ezequías estamos a tiempo.
El Señor nos está dando esta gracia de poder reflexionar, poder ver lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y yo sé que acá hay madres, hay padres, hay hijos, hay hermanos, hay personas que pueden decir, bueno, yo vine solo de mi casa, ¿cómo voy a ordenar todo? Bueno, vos prestá atención y vas a ver, el Señor nos va a dar herramientas para poder trabajar también en esto. ¿Saben que cuando Jerusalén estuvo en ruinas, hubo un hombre llamado Nehemías que junto al pueblo fueron a reconstruir las murallas? Y cuando la gente tenía miedo, porque estaban construyendo las murallas, reedificando las murallas, Nehemías le dijo, ustedes tienen que edificar con una mano pala, con la otra espada. Con una edifico, con otra defiendo. Y saben que son tiempos donde la familia está siendo muy atacada. Y el Señor no solamente nos llama a edificar, a ordenar, a salvar, a hacer una operación rescate de nuestra familia, ¿sí? Con pala en mano, pero también con espada. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías le decía, luchen por sus esposos, por sus esposas, por sus hermanos, por sus hijos. ¿Cuántos hoy están dispuestos a luchar por su familia? Ay, algunos sí, algunos no, me da un poco... ¿Cuántos están dispuestos a luchar por su familia? Amén. Y esa es nuestra responsabilidad. Si vos viniste solo o sola y sos esposa, es tu responsabilidad hacer tu parte. Si sos hija, es tu responsabilidad, ¿sí? No importa el rol que te toque cumplir hoy en tu familia, Dios quiere hacer algo a través tuyo, amén. Y saben que la familia, como les decía, es una idea brillante de Dios, es un diseño divino y originalmente fue pensado como, además de que es un núcleo fundamental de la sociedad, como un lugar de refugio. Un refugio seguro, un espacio de amor incondicional, de identidad, de cuidado y apoyo mutuo. Un lugar que permanece firme aun cuando todo lo demás falla. Hermoso, ¿no? A todos nos tocó vivir esta experiencia de que nuestra casa, o nos está tocando esta experiencia de que nuestra casa sea nuestro refugio seguro. Porque esa fue la idea de Dios. Brillante como todo lo que hizo. Pero a veces nuestra realidad no coincide con lo que Dios pensó. ¿No? Si nosotros nos ponemos y nos detenemos un poco a pensar, vos me puedes decir, Mel, todo muy lindo, pero mi familia, menos que un lugar seguro, lo primero que quería era salir corriendo. ¿Ha pasado eso? ¿Han tenido esa experiencia de no querer llegar a casa? A veces tiene que ver con que no porque Dios se haya confundido, sino que el propósito de Dios es bueno. Sin embargo, nuestras malas decisiones, el pecado, factores diversos, han llevado a que nuestra familia quizás sea muy lejana a ese modelo que Dios había pensado, ¿sí? Pero saben que este taller está pensado, como les dije, es reforzando la estaca de la familia. Pero saben que en la Biblia, uno de los nombres que se le da a la iglesia es familia de Dios. ¿Cuántos sabían? ¿Sabían? Uno de los nombres que se le da a la iglesia es familia de Dios. Por eso todo lo que hablemos en este taller es aplicable tanto a tu familia de casa como a la iglesia. Amén. Y saben que me puse a buscar, digo, bueno, voy a buscar en la Biblia, necesito una familia perfecta. Así saco modelo, punto 1, punto 2, cómo hacer una familia perfecta. Y me queda un taller precioso. ¿Y saben qué? No lo encontré. ¿Saben? Las familias perfectas no existen y no existieron. Estamos en proceso, tenemos nuestras diferencias, pero nuestra familia es nuestra. Y hay que amarla y hay que defenderla y como dice mi mamá, habrá mejores, habrá peores, pero como la mía, ninguna. ¿Amén? Y saben que como no encontré una familia, tomé varias familias. Tomé el ejemplo de 5 familias, pero muchas enseñanzas. Así que yo te voy a pedir que prestes atención para quienes estén tomando nota. La primera familia de la que voy a hablar específicamente sobre los hermanos Abel y Caín.
Pueden encontrar su historia en Génesis 4. Es la historia de dos hermanos. Dos hermanos, hijos de Adán y Eva, que un día ofrecieron ofrenda delante de Dios y una ofrenda fue agradable delante de Dios, la de Abel, y la de Caín, no. Y ahí empezó un conflicto que seguramente ya estaba, pero que se manifestó en ese momento, entre dos hermanos. Podríamos decir, bueno, los hermanos siempre se pelean, ¿o no? Pero esta pelea estuvo complicada, porque ¿qué pasó? Hubo en el corazón de Caín envidia, hubo en el corazón de Caín celos, ira, y él lo que terminó haciendo fue matando a su hermano. Pero ¿saben que antes de matar a su hermano, Dios le dice, no le dijo pero Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojado? Mirá que el pecado está a la puerta, ojo. Le advirtió. Dios, que ve el corazón, vio el corazón de Caín y le dijo, ojo, fíjate lo que vas a hacer. Porque si actúas bien, vas a ser bendecido. Pero si actúas mal, ten cuidado. Y Caín se dejó llevar por el enojo, se dejó llevar por la ira y terminó matando a su hermano. Y saben que muchas veces sucede en las familias esto que pasa con Caín, no porque se maten entre hermanos, literalmente, sino que cuando hay un conflicto, en vez de resolverlo, mejor peleamos entre nosotros. En vez de pelear por aquellas cosas que nos separan, que nos dividen, no, nos peleamos entre nosotros. Y yo hace poco vi un reel que me quedó muy gráfico acá. Mica, ya que eran hermanos, vení vos. A veces lo que sucede en el interior de las familias es lo que pasó con Abel y Caín. Tenés que ponerte en posición de... Bueno, yo me pongo así, ¿no? Entonces lo que hacemos, en vez de ir contra, darle pelea a los celos, en vez de darle solución a las envidias, en vez de darle solución a las cosas cotidianas de la vida, no. ¿Qué hago? No sé cómo sería, pero peleo entre nosotros. No, pasó algo X y en vez de resolver ese X, conflicto. Pero eso es lo que pasa en el mundo. Y dice la palabra que entre los... No te me vayas. No, quédate, sí. Eso es lo que pasa en el mundo. Pero la palabra de Dios dice que entre nosotros, entre los hijos de Dios, ¿debe ser igual? No. Pues entre vosotros no será igual. ¿Es fácil resolver conflictos? No. Somos todos distintos nosotros. Particular, para dar un ejemplo nuestro, Alexis y yo somos muy distintos. Cuando recién nos casamos era todo un tema, porque él es la sociabilidad en persona. Si era por él, vivía gente en mi casa todo el día, toda hora, todo momento. ¿No? Y yo, bien. O sea, qué lindo compartir, pero taza a taza cada uno para su casa después. ¿Qué pasa ahí? Yo tomo ese conflicto y ¿qué hago? ¿Me peleo con él o lo soluciono? Che, Gordi, fíjate, mira, todo bien que a vos te guste. Buscamos un punto intermedio, o sea, nos juntamos, pero tampoco que vengan a vivir a casa. Y se solucionan las cosas. Esas pavadas y las cosas más profundas. Esto es lo que pasa cuando gobierna el pecado. Esto es lo que pasa cuando gobierna Satanás en las familias. Pero lo que Dios quiere que hagamos es al revés. Ponete en posición de combate, pero para el otro lado. Que suceda esto. Que la pelea sea contra aquello que quiere dividir. No dividirnos, sino contra aquello. Unirnos, guardarnos las espaldas para pelear contra aquello, para luchar contra aquello que quiere traer división. Sea diferencias de pensamiento, ahora sí, gracias. Sea diferencias de pensamiento, sea situaciones difíciles. A veces nos tocan atravesar situaciones difíciles, de enfermedad, de pérdida.
Y he escuchado muchas veces historias de familias que han sido destruidas después de pasar momentos de crisis. Pero la crisis la podemos pasar juntos. Pero si nos ponemos de acuerdo y luchamos juntos contra eso y no entre nosotros. Amén. Este es un ejemplo. Si un punto si le tuviera que poner nombre a este punto sería: luchemos por la familia y no contra la familia. Luchemos por la familia y no en contra. Amén. Amén. Sí, si hay algo que tenemos que hacer es guardarnos las espaldas. Algo que ayer la pastora decía cuando hablaba de la familia. Todo bien. ¿No? A mí me pasa lo mismo con mi familia, con mis amigos, con mi iglesia. Nos conocemos y conocen mis defectos y yo conozco los de ellos. Pero yo que soy su hermana, o yo que soy su madre o su esposa, se lo digo, que no venga otro de afuera a venir a querer destruir, a sembrar palabras de división. ¿Sabe que Satanás tiene como propósito, entre otras cosas, dividir? Divide y reinarás. Y a veces eso sucede en las casas. Eso sucede en las iglesias, pero no estamos llamados para luchar contra nosotros, sino por nosotros, cubrirnos las espaldas, resolver las cosas en casa. ¿Amén? Amén. Bien. ¿Saben que cuando no resolvemos las cosas y el conflicto es entre nosotros, trae destrucción de las familias, de los matrimonios, de la confianza? ¿Qué voy a confiar si al final me estás matando más de lo que, ¿no? O te estoy matando más de lo que estoy resolviendo, ¿no? Trae destrucción de la familia entera. Así que uno de los puntos, que como les decía, es pelear por la familia. Amén. Segundo ejemplo es la familia de Acán. Ustedes pueden encontrar la historia de esa familia en Josué 6 y 7. Saben que Acán fue un hombre, un israelita, que fue parte de la conquista de Jericó. ¿Sí? Cuando conquistaron, saben que antes de conquistar, Josué, que era el líder, les dio un montón de instrucciones. Bueno, muchachos, lo que vamos a hacer es dar 13 vueltas en total. Una por día y el último día damos 7. Cuando gritamos al toque de la trompeta. Cuando entramos, nadie puede tocar nada. No se pueden quedar con nada. Vamos a salvar a Rahab y su familia y el resto se destruye. Sea lo que sea, se destruye. Resulta que Acán cuenta la historia, se ve que andaba paseando por Jericó y se encontró con algo que lo tentó demasiado. Dice que Acán se quedó con un manto babilónico, que eso tiene su significado, algún día lo vamos a profundizar, pero con un manto babilónico, con 200 monedas de plata y una barra de oro. Tranqui igual. No era muy tonto para elegir, ¿eh? Pero no lo tenía que hacer. ¿Saben qué? Bueno, él agarró eso, calladito la boca, lo escondió bajo su carpa y aquí no ha pasado nada. Resulta que Josué había recibido una palabra. El Señor le había dicho que él iba a estar con Josué, así como había estado con Moisés, que iban a ganar las batallas, que iban a ir de victoria en victoria. Pero resulta que en ese momento tuvieron una batalla, esas fáciles, esas que ni siquiera tuvo que ir todo el ejército, fueron algunos poquitos nomás. Porque total, no era tan importante esa batalla. Y cuando fueron a luchar, la perdieron. Y Josué empieza: Señor, vos me dijiste que me ibas a ayudar, que íbamos a tener victoria. ¿Qué pasó? No, es que acá hay anatema, le dijo. Hay pecado oculto. Acá hay algo que está escondido, que hasta que no lo saques, siempre vas a perder. No vas a poder avanzar.
Tus enemigos siempre te van a ver la espalda. ¿Qué significa eso? Que vamos a salir corriendo y nos van a seguir de atrás. Hasta que saques eso y lo destruyas. No era solamente entregarlo, era destruirlo. Saben que este pecado de Acán trajo muerte. De hecho, perdieron la batalla, murieron varios hombres. Pero cuando Josué recibió esa palabra de Dios, dice, no, acá hay que destruir. ¿Quién fue? Y ahí Acán dice, bueno, fui yo, hice esto, hice lo otro. El otro día leíamos la historia con Alexis y dice que Josué mandó unos hombres a cavar debajo de la carpa para ver si estaban las cosas. Yo nos imaginábamos a los hombres ahí como cavando, pero con la peor de las ondas, hasta con bronca, porque el pecado de ese los había hecho perder a todos. Y estaban las cosas. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Porque después de que Acán confesó, murió él y murió toda su familia. Y saben que puede que en nuestra casa no tengamos un manto babilónico escondido debajo. Pero sí puede que haya pecado oculto. Y no significa que se tenga que dar a conocer a todo el mundo, che, yo pequé así. Significa que hay que presentarlo delante de Dios y hay que destruirlo. Porque quien no destruye el pecado oculto acarrea destrucción y muerte. Muerte en muchos sentidos. De su vida y de su familia. Y el pecado oculto puede tener muchos nombres. Puede tener nombre de engaño, de ira, de maledicencia. Puede tener el nombre que vos quieras. De pornografía, de mentira. Pero hay un pecado específico que el Señor me inquietaba cuando preparaba este taller. Y es la falta de perdón. Vieron que hay pecados que son re evidentes, o sea, los ves a 3 cuadras, o sea, no hace falta ser profeta para saber algunos pecados. Y hay otros que están escondidos así, muy escondidos. Está bien bajo tierra, carpa, todo. Y la falta de perdón es uno de esos pecados que quizás hasta pueden ser disimulados, pero que Dios los ve. Y que la consecuencia de ese pecado es la misma que tuvo Acán. Quizás no muera la familia, pero sí pueda ser destruida. Quizás no mueras vos, pero sí podemos morir espiritualmente. Puede traer destrucción a nosotros y a nuestro entorno, porque no fue solamente su familia. Los soldados, los del ejército que también habían ido, muchos de ellos murieron. ¿Y habían tenido la culpa? Pues no. Como consecuencia, nuestras decisiones y nuestras acciones afectan a nuestra familia. Y yo quiero que me prestes atención. Hay veces que tenemos que identificar este pecado del que te estaba hablando, que es a veces fácil de ocultar, pero que siempre en algún momento sale a la luz. Y la falta de perdón es algo que debemos identificar, que debemos buscar si hay en nosotros. No es decir, no, hay que indagarnos, porque a veces está escondidita. Y a veces tenemos que perdonar a nuestros padres, a veces tenemos que perdonar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, tíos. Cada cual sabe por qué debemos perdonarlos. Y muchas veces pasa que sucedieron cosas, que nos hicieron cosas. Puede pasar que dijeron palabras hirientes, esto que hablábamos recién, hace un ratito, nos dijeron palabras hirientes y capaz que el otro ni siquiera se dio cuenta, pero a mí me hirió y me hizo mal. Y yo cada vez que me acuerdo de eso, me pone mal. Y eso demuestra una falta de perdón. A veces no solamente son palabras hirientes, sino que también pueden ser actitudes. A veces puede ser maltrato y otras veces puede ser destrato. ¿Saben lo que es el destrato?
Nada, es como si acá no hubiera nadie, ¿no? Entonces, che, ¿te parece que? ¿Cómo? Nada, no hay trato. No te miro, no te hablo, no, nada. A veces duele más el destrato, no lo vamos a poner en escala de valores, ¿no? Pero a veces duele más el destrato que el maltrato. También puede ser, bueno, por cosas que sucedieron. Una vez estuvimos haciendo una administración y en el medio de la administración el Señor nos mostró que había una chica que tenía que perdonar a su papá. No por algo que le hubiera hecho, sino porque se fue antes de tiempo. Para ella, su papá se había muerto antes de tiempo. Y ella no podía perdonar que eso le haya sucedido. Entonces puede haber muchas cosas, muchos factores. A veces tiene que ver con las cosas que nos hicieron y a veces tiene que ver con las cosas que esperábamos de esa persona, de ese familiar, de ese hermano y no hicieron. Yo esperaba, no sé, mínimo que me defiendas. Y capaz que esa defensa no estuvo y eso hirió tu corazón. Hoy es tiempo de desenmascarar esto, porque el pecado oculto, con cualquiera de sus nombres, pero específicamente hoy el Señor me traía la falta de perdón, trae muerte y destrucción. Y esto no tiene que ver, bueno, es tema mío y yo me la banco, no. Es tema tuyo que afecta a todos nosotros. Es tema tuyo que afecta a tus hijos, a tu matrimonio, a tus relaciones. No es tema tuyo, es tema nuestro. Y es hora de desenmascararlo. Es hora de decir, Señor, si hay falta de perdón, si hay algo que me hirieron, que me hicieron, que me dijeron, o que yo percibí de esa manera que me lastimó, yo hoy suelto. Como decía Mica, el perdón no se trata, no es algo de merecimiento. Ay, se merece que lo perdone. Dios nos perdona y yo por lo menos no me merezco que me perdone. Tiene que ver con vivir liviano. Tiene que ver con no andar atado, ni amargado, ni lleno de ira, ni lleno de enojo. Y hoy lo vamos a desenmascarar. ¿Amén? ¿Se animan? Amén. Y eso le vamos a pedir al Señor. Es más, yo le pido al Señor, y sé que hay intercesores intercediendo, que el Señor traiga revelación. Amén. Después vamos a orar por esto. Amén. Ay, se me quedaron todos muy duritos. Vamos a pasar al tercer modelo de familia. Que el ejemplo que tengo es el de Josué. Y si le pudiera poner un nombre a este punto sería liderazgo y comunicación. Josué 24:15 menciona una frase que hemos repetido hasta el cansancio. Por mi parte, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿En qué contexto fue dicho eso? Bueno, habían conquistado las tierras y las tierras que habían conquistado el pueblo de Israel estaba llena de dioses paganos, de imágenes y de un montón de cosas. Y le dice Josué, miren gente, tenemos que servir al Señor. Ustedes hagan lo que quieran. De algo yo sí estoy seguro, y es que mi casa y yo serviremos al Señor. Josué era líder de ese pueblo, pero también era líder de esa familia. Y en esto quiero que me prestes atención todos, pero sobre todo aquellos que somos padres. El Señor nos ha dado una función de liderazgo en nuestra familia, ¿verdad? Bueno, nos debemos hacer cargo de eso. Somos líderes de nuestra familia. Y es importante aquellas cosas que nosotros decretamos, aquellas cosas que nosotros decidimos. Porque decir yo en mi casa serviremos al Señor no es solamente decir yo los domingos voy a ir a cantar. Ni voy a ir a limpiar cuando me toque la guardia. Decir yo en mi casa serviremos al Señor y pensándolo también en el contexto en que lo dijo Josué, es no adorar a otras cosas. No adorar a otros dioses, llamarlo trabajo, dinero, amor propio, lo que sea. Significa derribar todos los otros dioses
para adorar al único Dios. Significa enseñar a nuestros hijos a adorar y a servir. A orar. ¿Y cómo le enseño? Y bueno, le cuento, pero también imitan. Me encanta Josefina porque en la reunión de oración estábamos cantando, ni me acuerdo que estábamos cantando, pero todo lo que cantábamos ella empezaba. Instantáneo. Empezaba la música y ella estaba. Pero a una nena de 1 año, ¿cómo le explicás? No le explicás, le mostrás. Y cuando nosotros decidimos adorar al Señor, implica eso. Yo y mi casa serviremos al Señor, pero no es que va a suceder solo. Tengo que ser intencional. Tengo que buscar eso, procurarlo y trabajar para que eso suceda. ¿Amén? Amén. Saber lo que queremos nos permite saber qué metas me tengo que poner, hacia dónde voy, qué decisiones voy a tomar. ¿Sí? Pero después la historia continúa de Josué. Y dice que él y su casa servirían al Señor. Pero cuando pasaron las generaciones sucedió algo triste. En Jueces capítulo 2 dice que después de que murió Josué y toda la generación que vio con sus propios ojos lo que Dios había hecho, creció una generación que no conocía a Dios, que no sabía lo que había hecho, nada. Y yo cuando leía esto, les puedo asegurar, estuve todas las vacaciones indignadísima con esta situación. ¿Cómo puede ser? O sea, se te abrió el Mar Rojo y no lo contás. Yo digo, hasta las familias menos ejemplares de la televisión aparece un abuelo contando, no, porque cuando yo era joven, o no. Siempre. ¿Cómo puede ser que hubo una generación que no sabía lo que Dios había hecho? Indignadísima estaba. Yo entiendo que en ese momento las familias pasaban mucho tiempo divididas, ¿no? Porque había gente que se iba a la guerra y después volvían y demás. Y quizás había falta de comunicación. Pero dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no hablaron nada. ¿Qué había en el corazón de esa generación? ¿Qué es lo que pasó? Y saben que hoy no estamos, en nuestro país por lo menos, en tiempos de guerra, ni que las familias están separadas por muchísimo tiempo. Puede suceder ocasionalmente, pero en rasgos generales no. Pero sigue habiendo muchas veces falta de comunicación. Estamos todos juntos, pero todos en la suya. A mí me pasaba, yo el año pasado que estaba estudiando mucho tiempo, yo estaba en una computadora, Alexis estaba haciendo otra cosa, los nenes estaban acá haciendo otra cosa y estábamos todos juntos en el comedor. Pero no había una comunicación. No sé, yo no le contaba a los demás los que estaba haciendo. Cada uno estaba haciendo lo suyo y ya está. Pero ¿qué pasa cuando esto se prolonga en el tiempo? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Nuestros hijos conocen el Dios que tenemos? ¿Nuestros hijos saben lo que Dios hizo en nuestra vida? Nuestro testimonio a veces nos cansamos de contárselo a todo el mundo. Vengan, ¿no? A la gente que no conoce a Dios. ¿Y los de casa saben? Nuestros hijos, o los milagros que suceden en lo cotidiano. No sabes, no me andaba tal cosa, pero oré y el Señor hizo esto. Eso es dar a conocer el Dios que tenemos. Pero para eso tiene que haber comunicación, tiene que haber un diálogo y tenemos que tener el corazón lleno de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo hablo todo el día, no sé, de cualquier cosa, no voy a decir fútbol, de otra cosa, de buena alimentación, y de lo único que me escuchan hablar la gente es de buena alimentación, no van a conocer a mi Dios, porque de lo único que hablo es de eso. Amén. Entonces debemos tener comunicación en nuestra familia. Y algo que el Señor me traía a la mente estos días en casa, y yo digo, Señor, no tiene nada que ver lo que me estás diciendo. Y ayer cuando yo oraba en la vigilia, yo digo,
mañana podría pasar y decir, bueno, ¿se acuerdan todo lo que dijo Yoli? Eso, y me voy. Pero el Señor me trae una palabra de Romanos, una palabra muy conocida que está en Romanos 10, 14. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Este texto lo hablamos mucho cuando hablamos de evangelismo, cuando hablamos de salir a las calles. Pero los de casa tampoco van a creer si tampoco han oído. Los de casa tampoco van a poder seguir a Dios, porque de hecho esa generación que no conoció a Dios, claramente no lo siguió. Pero si nuestros hijos, nuestras futuras generaciones no conocen a nuestro Dios, tampoco lo van a poder seguir. Es nuestra responsabilidad. Sos papá, sos mamá, es tu responsabilidad. Sos hijo y estás vos solo, es tu responsabilidad de dar a conocer en tu casa, no importa. En la función, en el rol de familia que estés, ¿cómo creerán si nadie les predica? Dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Liderazgo y comunicación. Vamos avanzando, porque no quiero que se me duerma. La familia número 4 que encontré es la familia de Obed-Edom. Un hombre que era campesino, tenía hacienda y cuando David asume su reinado, manda a traer el arca de la presencia de Dios, del pacto, para que la lleven otra vez a Jerusalén. En el medio sucede una cuestión que ustedes después van a leer, si quieren, en sus casas, en sus Biblias, para que no sea demasiado largo, pero el asunto es que a partir de ese suceso, David dice, no, mejor no la traigan. Que se quede en la casa de Obed-Edom. El arca del pacto era un cofre, ¿sí?, de madera revestido de oro, y debía ser tratado bajo las indicaciones que Dios había dicho. Si no era así, podías morir, como pasó. Entonces, el arca del pacto queda en la casa de este campesino durante 3 meses. Y mientras la presencia de Dios, el arca de Dios estuvo ahí, cuenta la palabra que todo fue prosperado, que tuvieron bendición integral en su familia. Su hacienda, yo me imagino que de repente empezaban a cosechar, y donde no habían sembrado también cosechaban. Su familia, sus hijas habían sido bendecidas. ¿Por qué? Porque el arca estaba en la casa. Olvídate que cuando David se enteró lo que había sucedido en la casa de Obed-Edom, dijeron, sí, tráiganla, y la llevaron al arca como correspondía. Pero ¿de qué nos habla esto? Donde está la presencia de Dios hay bendición. Donde está la presencia de Dios hay prosperidad. Donde está la presencia de Dios además hay relaciones sanas. Ahora, ¿cómo traigo yo la presencia de Dios a mi casa? Porque ahora podemos hallar la presencia de Dios en todas partes. Pero ¿cómo hago que la presencia de Dios habite en mi casa? Y para decirlo de manera práctica, para que la presencia de Dios habite en mi casa debemos buscarla, debemos orar, debemos leer su palabra. Que cuando llegues a casa, no sé, haya adoración, haya alabanza, que se respire, que se escuche, que lo que se escuche, que lo que se hable, invite a Dios. Pero no solo eso. También debemos ser conscientes de nuestras acciones. Porque yo puedo tener alabanza al palo y me puedo estar discutiendo a los gritos con mi marido. Y eso le ofende a Dios. ¿Ustedes creen que la presencia de Dios está en un lugar así? Entonces, procurar invitar al Espíritu Santo, invitar a la presencia de Dios que venga a casa, buscándolo en oración, con palabra, con adoración. No significa que estemos todos tirados en el piso. Significa, porque además eso es una invitación a nuestros hijos. Cuando a mí me ven leyendo la palabra, ¿más querés que hagamos el versículo? Me dicen. Bueno, dale.
O cuando con Tito nos pasa, agarra la batería o la guitarra, bueno, vamos a cantar una canción y nos ponemos a cantar una alabanza. Es invitar en nuestra casa, que siempre esté la invitación hecha, ¿no? Para buscar juntos de la presencia de Dios. Amén. Buscar eso y tener cuidado. Ser consciente, por más que yo tenga alabanza, si yo hago lo que ofende a Dios y permito que more la injusticia en mi casa, no va a suceder. Amén. La última, familia. Y esta familia tiene más que ver con lo que les hablaba de la iglesia, porque yo tomé un ejemplo de Jesús con sus discípulos. Y me interesaba dar un ejemplo que no sea solamente una familia de sangre. Este punto se llama unidad y humildad, ¿sí? Saben que en Juan 17, 21, Jesús ora al Padre y está orando por sus discípulos. Y le dice, te ruego que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús mismo pidió por nuestra unidad. Ay, Padre, yo te pido que sean uno, pero que sean uno para. O sea, esa unidad no es porque se le ocurrió. Que sean uno para que el mundo crea. A mí siempre me lleva a pensar y me ayuda a pensar un poco cuando doy vuelta a las frases. O sea, que sean uno para que el mundo crea. Si no somos uno, ¿qué sucede? Y a veces es fácil hablar de esto a nivel congregacional, de la unidad. Y en casa, somos uno. Somos uno y una unidad. Y Jesús dio un ejemplo de unidad. Cuenta la palabra en Juan 13 que en la última cena Jesús ya estaba próximo a ir a la cruz. Estaban cenando. Y saben que antiguamente, ¿con quién estuvimos hablando de esto? Bueno, con alguien se va a acordar. Antiguamente, para sentarse a comer, era todo, con Jorge y Mica, en el piso, o sea, todo bajito. Entonces, cuando vos comías, tenías muy cerca, posiblemente, el pie del otro. Medio asqueroso, ¿verdad? Pero por eso, además, había una costumbre. Con Chaco. Había una costumbre que cuando llegaban los invitados había un esclavo, un siervo, que ¿qué tenía que hacer? Lavar los pies. Pero cuando fue la última cena, que pidieron un lugar prestado, no había un esclavo, un siervo. Entonces, en eso que estaban ahí, Jesús, el Rey del universo, empezó a hacer una tarea de esclavo. Bueno, vengan, muchachos, vengan que les voy a lavar los pies. Ahora, los discípulos, a ninguno se le movió un pelo. Ninguno dijo, dejá, yo los lavo. Dijeron, no me laves. No, pero ninguno se ofreció para lavar los pies de los demás. Si nosotros leemos en los evangelios, vemos que los discípulos en todo caso peleaban bastante para ver quién era el mayor, el primero, quién iba a tener el lugar de honor, pero ninguno se peleó por hacer la tarea que estaba haciendo Jesús. Y saben que eso es un ejemplo de humildad. Es que sin humildad es imposible que haya unidad. Si yo no soy humilde, es imposible que haya unidad. Y saben que cuando nosotros vemos en el acto de lavamiento de pies, dice que Jesús, que tenía su identidad bien clara. Él sabía que era rey, aunque estaba haciendo la tarea de esclavo. Pero no le molestó hacer la tarea de esclavo, porque él estaba seguro que su identidad no estaba ahí. Al contrario, eso lo hizo grande, porque ¿qué dice la palabra? El que quiera ser mayor entre nosotros, pues sea siervo. Y él con su identidad bien clara, a pesar de todo lo que le decían, lavó los pies. ¿Y saben qué? No se los lavó de arriba. A ver, levanta el pie. Dice que se ciñó, ¿no? Que le lavó los pies, que se los secó con una palangana. No los miró de arriba. En todo caso, los miró de abajo.
Considerando, ¿no? Esto que Pablo dice en reiteradas veces, considerando a los demás aún como mayores a nosotros mismos. Cuando Pedro le dijo, Jesús, no me laves los pies. No, nunca. Y Jesús le dice, Pedro, dale. Es necesario que te lave los pies, si no, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro queda confianzudo y dice, bueno, entonces lávame todo, ¿no? Bañame. No, Pedro, con que te lave los pies está bien. Vos fuiste limpiado. Solo tenemos que sacar la mugre de los pies. Y el Señor me hablaba acerca de esto, de cómo miramos a los demás. Podemos representar la tierra y la mugre de los pies como los errores, como los pecados. Y nuestra identidad está en Cristo. Lo que necesitamos es que nos laven los pies. Es como Jesús le dijo a Pedro, no necesitas que te limpie todo, ya fuiste limpiado, solo los pies. Y eso es importante porque cuando nos equivocamos, cuando le erramos, cuando no nos salen las cosas, eso no nos hace ni inútiles, nuestra identidad no está en el error. No somos bañados, todos sucios. Simplemente hay que sacar lo que está mal y listo, sigamos, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que un error ya nos define. Pero a veces no lo pensamos en nosotros mismos. Lo pensamos en los demás. Che, me confundí. No, porque vos sos tal cosa. No, no sos. Se confundió, lavamos los pies, otra vez en el camino y seguimos. Nuestros errores no nos definen, pero los de tu familia tampoco los definen. Cuando nuestros hijos, nuestros esposos, nosotros mismos nos confundimos, no somos el error. Hay que lavarnos los pies y el Señor nos llama a ser en todo caso lavadores de pies. Y finalmente, algo que debemos, y con esto voy terminando, considerar es que Jesús le lavó los pies a Judas no. A Pedro tampoco. A todos. ¿Sabía que los iban a traicionar? Sí. ¿Sabía que lo iban a negar? Sí. ¿Sabía que se iban a esconder o se iban a ir lejos? Sí. ¿Volvemos otra vez al pecado oculto? No se trata de que lo merezcan o no lo merezcan. Le lavó los pies a todos por igual y ya. Porque cuando a nosotros nos toca lavar los pies a los demás, entendemos que el otro se puede volver a confundir, así como yo también me puedo volver a confundir. Y no, pero ¿para qué voy a hacer esto si después se van a ir? Y ni se van a acordar de mí. Y Jesús le lavó los pies a todos. Y yo pensaba esto, y a los líderes y los que estuvieron liderando alguna vez me van a entender. ¿Cuántas veces lavamos pies, acompañamos, lloramos, aconsejamos con personas y después las personas dicen, bueno, me voy a otra iglesia o me mudo o lo que sea? ¿Y estuvo mal entonces que yo la haya acompañado? No. Simplemente hay otros caminos, muchas veces las cosas cambian, pero sin embargo Dios no nos dice, bueno, fíjate si se va a quedar siempre con vos, si te va a responder como vos querés, la vale, si no, no. Aún a pesar de que sepamos que pueden traicionarnos, pueden abandonarnos, pueden negarnos, pero nuestra tarea es lavar los pies. Amén. Amén. En todo caso, para ser literales, no tiremos la toalla. En todo caso, lavemos los pies de nuestra familia. Amén. Y saben que el Señor me hablaba en relación al lema de este año en nuestra iglesia, que es avivamiento y expansión. Pero cuando hablamos de avivamiento, hablamos inevitablemente de altar, ¿no? Y de entrega. ¿Y qué le estamos entregando a Dios? ¿No? Es necesario que en este tiempo podamos entregarle una ofrenda que suba agradable delante de Él. No, Señor, yo te traigo esto porque estoy enojado, porque tengo falta de perdón, porque este me abandonó, porque el otro me negó y vengo así. ¿Va a haber avivamiento en un corazón así?
en un corazón con falta de perdón? ¿Va a haber avivamiento en un corazón que está rencoroso o enojado? No. Y la otra palabra que tenemos como lema es expansión. Y si no hay unidad en casa, ustedes me entienden, ¿no? En casa y en casa, no va a haber expansión. Debemos procurar la unidad, luchar por nuestra familia. Amén. Ahí donde estás, yo te voy a invitar que te pongas de pie.